Y eso se tiene que vivir día a día, no precisamente aquí delante de un podio para dar una conferencia, sino en el día a día, afectando positivamente donde fuera que nos encontremos. Pues bien, me explicaron de que el despertar de conciencia, cuando nosotros comprendemos las leyes de la naturaleza que nos rigen y comenzamos a vivir en armonía con ellas, se produce en nuestro interior lo que se conoce como despertar de conciencia. Y el despertar de conciencia tiene que ver con lo que es el conocimiento de nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Saber quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos acá y consecuentemente, a ver muchachos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Es así que ese proceso que se llama despertar de conciencia, al tiempo que nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hace que asumamos el gobierno de nuestras propias vidas, terminando de agarrar con nuestras propias manos las riendas de nuestro destino y comenzando a cambiar positivamente los acontecimientos futuros, ya no solo a favor nuestro, sino y más importante, a favor de los demás. De tal manera de que nos convertimos ciertamente en agentes de cambio. Y es así que ellos me hablaron de que el ser humano o la civilización pasa por 4 etapas. La primera, que es la de la omnipotencia, cuando estamos del primer año hasta los 2 o 3 años, donde al menor llanto recibimos la mayor atención. La segunda, de la dependencia, donde en la edad de la niñez no hacemos nada sin pedir una ayuda a nuestros inmediatos familiares, los padres, los hermanos, pasando por después, consecuentemente, a una tercera etapa, que es de la independencia, o mal llamada de la rebeldía, ¿verdad? Que es la adolescencia propiamente en sí, y que en la medida en que pasamos adecuadamente de esa etapa de la independencia o de la rebeldía, o mal llamada del burro, porque a todo le dices no, con razón o sin razón, ¿verdad? Pasamos a lo que es la edad madura de nuestra existencia. Pero curiosamente, Tel me decía, son tan pocos los que llegan a la edad madura en un sistema de vida en el que nos desarrollamos, que eso se refleja en la aparente edad madura según el tipo de vida que cada uno lleva. Para que ustedes lo entiendan mejor, hay personas que se casan para tener o bien una mujer o bien un marido de quien depender. Hay personas que se afilian a lo que son partidos políticos para tener un líder a quien seguir. Hay personas que siguen grupos espirituales o gurús, pero en todo caso antes bien buscan fuera un elemento que deben de aprender a encontrarlo dentro, como producto de esa etapa de madurez de su propia existencia. Y así como ocurre en el ser humano, ellos me explicaban que nosotros nos encontrábamos, más bien, así como ocurre dentro de uno mismo, ocurre con la humanidad. Y que nuestra humanidad, entonces, en la década de los 80 nos decía que se encontraba pasando de la época de la independencia a la de la madurez. Y que finalmente nosotros nos haríamos pronto, digo yo, ahora, cargo de nuestro propio destino. Producto justamente de tomar las riendas con nuestras propias manos y comenzar a determinar nosotros por nosotros mismos qué y de qué manera queremos cambiar, qué y de qué manera queremos vivir. Y es así que Ethel sostenía que la experiencia de despertar de conciencia, si bien ya hace que nosotros dejemos de depender de segundos y terceros y asumamos el rol de nuestras propias vidas, cuanto más son los que despiertan conciencia, se comienza a generar lo que él denomina una conciencia grupal diferente. Y cuando se despierta una conciencia grupal diferente, entonces, y solo entonces, es posible comenzar a hablar de cambios a nivel humanitario. Y es por eso que ustedes nos encuentran a nosotros los expositores o exponentes compartiendo nuestras experiencias para incentivar lo que es el despertar del colectivo de la conciencia de la humanidad. ¿Pero para qué? Para que cada uno asuma su propia responsabilidad
de hacerse cargo de su propio destino. Y juntos y unidos, así no pensemos iguales, podamos unir esfuerzos en pro de la transformación y del cambio de nuestra humanidad en este nuevo estado de conciencia y de vibración que es el que nos encontramos viviendo. ¿Verdad? Pues bien, fueron ellos los que justamente, hablándome de lo que es el manejo consciente de las energías, me pusieron en conocimiento de la existencia de retiros interiores en todo el largo de la cordillera de los Andes y el lago Titicaca, y también en el mundo entero. Ellos sostienen, pues, que mucho antes de que esta civilización apareciese, existieron otras mucho y más desarrolladas que la nuestra, la anterior, la Atlántida, y habrían sido justamente estos patriarcas atlantes los que habrían logrado resguardar el conocimiento de los anales de la historia de nuestra humanidad en lugares inaccesibles al común de la gente, solo para aquellos llamados y preparados para recibir esta información. Y que esta información está resguardada en estos retiros interiores y es conocida como la Hermandad Blanca. Esto es parte de lo que yo viera en Venus. En Venus las construcciones son cilíndricas, son como conos truncados, y particularmente en este valle conocido como Orea, había una matriz entre medio de estas construcciones, que son por cierto semisubterráneas. Ellos viven no porque no tengan condiciones para condicionar lo que es la atmósfera, que la tienen y de manera muy exquisita, sino que aprovechan, me enseñaron de que estas civilizaciones viven de manera semisubterránea porque se ponen en contacto directo con lo que es la energía telúrica de la Tierra. Etel me decía que para ellos era muy extraño ver cómo el ser humano construía edificios y como un símbolo de élite, los penthouse, que son los lugares más altos, apartados de la Tierra, son los más exclusivos. Y lo que ocurre justamente, y producto de ello, la enfermedad de este siglo, el estrés, es producto de vivir en pisos, de vivir en edificios totalmente desconectados de lo que es la energía telúrica. Por eso, en las prácticas que compartimos, procuramos de que todos y cada uno nos pongamos en contacto con esta energía y esta frecuencia de vibración planetaria, para que nuestros cuerpos, así como físicos, emocionales y espirituales, pues se estabilicen. Fui llevado justamente ante la presencia de 3 ancianos maestros, donde lo primero que observo es este símbolo, realmente, que los ancianos maestros de Venus lo tienen como un ícono y que representa un despertar de conciencia universal, una reconexión con lo que es la conciencia solar y consecuentemente lo que es el despertar crístico en el corazón de cada uno. Pues bien, así como me habían anticipado, ya de retorno en tierra, pude interiorizar un poco más en lo que acontecía cerca de donde vivía, en La Paz, en Tiahuanaco, y hay un plano que los arqueólogos están usando mucho, y es que tiene que ver con lo que es los distintos lugares arqueológicos que existen en América. Si se los une, resulta ser de que están construidos no alegremente, sino equidistantemente. Y el eje de toda esta unión es justamente Tiahuanaco y el lago Menor. Si este mapa que forma la Gran Chacana la desplazamos a cualquier otro punto, sencillamente los lugares no coinciden. Entonces la matriz y el eje que diera origen al inicio de estas dos grandes culturas solares justamente definió un mapa de acción, haciéndonos ver que estos otrora pobladores de la cordillera de los Andes conocían perfectamente lo que es el movimiento geomagnético de la energía planetaria y interactuaban en armonía y en equilibrio justamente con estas fuerzas de la naturaleza.
que es un poco a lo que nosotros mismos, a través de las distintas prácticas en las cuales nos estamos interiorizando, estamos descubriendo, ¿verdad? Encontramos que uno de los símbolos que ahora se lo está usando políticamente, sobre todo en los países, en distintos países socialistas en Latinoamérica, es el de la huipala. Y esta huipala, pues, representa en realidad la descomposición de la luz solar por un prisma, y los otrora pobladores de los Andes, en Tiahuanaco y posteriormente los incas, que heredaron realmente el sistema de organización que ya antecedía a lo mismo que los aztecas de los mayas, los incas, digo yo, de Tiahuanaco y de estos señoríos que existían en toda esta zona andina, tenían por norma lo que era la organización de las 4 regiones, los 4 lugares, algo que Ciro comentaba y mostraba también en los símbolos que él había recibido, su experiencia de contacto el día de ayer. Pero todo esto, a buena cuenta, cuando las 4 regiones están unidas, forman lo que ustedes observan como la chacana. Y la chacana viene a ser lo que es la representación matemática del movimiento geomagnético de la energía telúrica. ¿Está claro? Es decir, lo que ustedes observan es la representación matemática del movimiento geomagnético de la energía telúrica. Y los otrora pobladores de toda esta zona andina tenían perfecto conocimiento justamente de cómo se movía esta energía, y por eso, consecuentemente, también, pues, sus construcciones no las hacían al azar, sino que ya arqueológicamente se ha descubierto que todos los lugares son equidistantes y forman en un plano mayor la cruz cuadrada, o sea, la chacana. Pues bien, esto también es el plano de las pirámides escalonadas en Centroamérica, fíjense ustedes, ¿no? Este es el mapa, el plano de las pirámides, porque lo que buscan es justamente conectar la energía telúrica con lo que es la energía cósmica, siempre dejando al ser humano, a la humanidad, como intermedio, ¿verdad? Pues bien, resulta ser que en el lago Titicaca, tal como me habían anticipado en mi experiencia de contacto en Venus, existía un retiro interior. Quienes han tenido la oportunidad de estar en este maravilloso vórtice de energía, recordarán de que el lago Titicaca se compone por 2 grandes porciones, el lago mayor y el lago menor. Y estas 2 grandes porciones están unidas por un filamento de agua conocida como el estrecho de Tiquina. Hasta el día de hoy, los geólogos no saben explicar por qué existen 2 cortes longitudinales en el estrecho de Tiquina. Como si una gran pala mecánica hubiera venido y extraído esta porción de terreno, inundando justamente el lago menor, que por cierto lleva por nombre Huiñaymarca, que en el idioma aymara significa ciudad eterna. Como si algo verdaderamente hubiera querido ser protegido y resguardado bajo las cristalinas aguas del lago Titicaca, alimentadas por los blancos y resplandecientes nevados de los Andes. Pues bien, ya hoy por hoy no es un misterio. Esto también ustedes lo pueden encontrar en este programa de History Channel, donde en nuestros ancestros extraterrestres hablan también del lago Titicaca, no solo de Tiahuanaco, donde felizmente todo lo que yo venía sosteniendo de mi experiencia de contacto desde la década de los 80 en adelante, de los fines de los 70 también, el lago menor era un lago artificial. Pues en este programa lo muestran y muy bien documentado, haciendo alusión justamente a que el estrecho de Tiquina habría sido creado artificialmente para inundar estas aguas. En lo que es el inicio de la década de los 2000, se desarrolló un proyecto multinacional en Bolivia, conocido como el proyecto Acacor, que dio por resultado finalmente el descubrimiento de estas ruinas. Ustedes pueden observar acá, ya en títulos de prensa, el descubrimiento de estas ruinas debajo de las aguas del lago Titicaca.
Aquí les presento también. Alla ricerca di Atlantide, due veronesi scoprono una civiltà sommersa sulle Ande nel lago Titicaca, tre reperti, un idolo d'oro di 40 kg. Alla ricerca di Atlantide, una spedizione italiana con due veronesi, 5 richiesti, potrebbe aver scoperto la mitica civiltà scomparsa in Sud America. Muchos hacen alusión de que en torno a la cordillera de los Andes, en la altiplanicie boliviana, entre lo que es la ciudad de Oruro y Potosí, se habría encontrado la mítica civilización Atlante. De hecho, hay una teoría de un arqueólogo inglés que se hizo muy famoso por esto, conocido como Jean Allen, quien ha escrito un par de libros basando en sus descubrimientos arqueológicos sobre la posible ubicación de la Atlántida justamente en la cordillera de los Andes. Creo yo que Jean Allen no está en lo correcto. La civilización atlante no estuvo en los Andes, pero lo que sí hubo fue una colonia atlante. Y esa colonia permitió justamente el establecimiento de este retiro interior que fue protegido y resguardado debajo de las aguas del lago Titicaca, con los cuales yo, posteriormente a mi experiencia de contacto con los guías extraterrestres, tuve la oportunidad de estar. Il governo boliviano 42 reperti archeologici, molti dei quali in buono stato. Ma il bello deve ancora venire, perché a quota 80 metri di profondità, là dove l'uomo non può scendere, il robot ha scoperto tracce di una città sommersa. Strade, muri, addirittura un altare del sacrificio. L'immagine non è chiara, ma questo è un idolo d'oro di 60 cm e 40 kg di peso. È ancorato al fondo il sospetto che sia la guglia di un tempio e che sotto il limo ci sia ben altro. Sono stati rapporti di amicizia con gli Indos locali a permettere la scoperta. Siamo soprattutto in culture molto diverse. Es curioso, pero la experiencia de contacto nos ha llevado a lugares míticos e incluso a ser nosotros mismos protagonistas del descubrimiento de ruinas arqueológicas, porque nos han llevado bajo comunicación a experiencias de contacto a los lugares en los cuales ellos trabajaban en el pasado, habiendo sido nosotros testigos presenciales de estos ingresos hacia lo que son los retiros interiores en distintas expediciones dirigidas tanto por mi buen amigo Sixto Paz, Ciro y quien les habla, en distintos lugares tanto de la Amazonía como de la cordillera de los Andes. La città era sulla sponda, poi è finita sott'acqua, dando origine forse al mito della civiltà sommersa. Hanno trovato foglie di coca boliviana nelle tombe dei faraoni. Sulle Ande ci sono invece iscrizioni di vichinghi con la barba. Se Europa e Sud America avessero avuto veramente contatti prima di Colombo, sarebbe spiegato perché il primo a parlare di Atlantide fu Platone. Un altro dato che incuriosisce, gli spagnoli chiamavano Atlantico il Titicaca. Muy bien. El lago Titicaca efectivamente ha sido un punto neurálgico en la continuidad de nuestras experiencias de contacto. Esta filmación, bueno, son de los típicos avistamientos que se dan normalmente tanto en el día como en la noche. Aquí nos encontrábamos a orillas del lago Titicaca y encima del grupo pues se hizo presente una nave, como podemos observar en la pantalla, y manda una especie de flash, de fogonazo, justo donde nosotros nos encontrábamos. Pero esto pudo ser observado también por distintos lugareños de la zona, y ahí han podido observar, de tal manera que fue noticia también. Fue filmado y también visto en la zona del lago Titicaca de La Paz. Esta filmación la logré yo justamente en las primeras horas de la tarde, cuando se hizo presente en experiencias de contacto allí en el campo. Y esta otra, hace un año mi hijo se encontraba justamente en el lago Titicaca. Y es curioso, pero en el lago Titicaca, no sé si ustedes han escuchado hablar, hay muchos remolinos que se dan de agua. Es decir, son famosos los remolinos de agua. Pero estos remolinos, lo que no dice mucha gente, es que son generados por naves. Es decir, el campo magnético de los objetos que salen y permanentemente se encuentran interactuando, porque tiene una base en el lago Titicaca, hace que el agua comience a subir. Y cuando aconteció esto, justamente Oliver, mi hijo, aquí está un remolino que se estaba formando, sacó una impresión fotográfica de una nave cilíndrica que ustedes la pueden observar aquí a la derecha.
entonces, como les comentaba, permanentemente en torno a lo que es el lago Titicaca y la cordillera de los Andes, son lugares muy magnéticos. Se van dando evidencias de estas experiencias de contacto y avistamientos, ya sea circunstanciales o programados. El 2004 yo fui invitado a dar en la ciudad de La Paz una conferencia a puerta cerrada a un círculo de masonería, y antes de que diera mi exposición se encontraba el Freddy Arce, quien era el director del Instituto Nacional de Arqueología, el INAH, en Bolivia. Expuso su información, muy interesante, y se tomó el tiempo para escuchar mi exposición. Al término de la misma, se me acerca y me dice: Luis Fernando, qué interesante lo que tú nos compartes, pero déjame decirte que yo tengo la prueba física de que lo que tú dices es verdad. Ustedes saben que hoy por hoy en minería, lo mismo que ahora en arqueología, se están utilizando mucho las fotos satelitales, ¿verdad? Para el descubrimiento ya sea de ruinas arqueológicas o bien para la concentración de minerales. Todo se lo hace por vía satelital. Entonces a ellos en 2004 les enviaron justamente la NASA esta fotografía, donde se ve en el lago Menor, justo donde yo tuve mi experiencia de contacto de ingreso a lo que es el retiro interior del lago Titicaca, en la década del 80, una concentración de energía geomagnética muy inusual, según ellos, es la más grande detectada en ese momento en el planeta. Puede ser, esto lo dejo a criterio de cada uno. De lo que sí puedo dar fe es de que a partir del 2004 hasta el 2006, en Bolivia se cambiaron 5 presidentes sin golpes de Estado. ¿Qué significa? Según estudios de la NASA, ante gravedad cero o altas concentraciones de energía geomagnética, se produce en el ser humano lo que se conoce como estados alterados. Esos estados alterados son una gran concentración de energía iónica que influye en lo que es el comportamiento humano. Se ha comprobado científicamente que por donde pasa la franja magnética del Ecuador, o sea, todo este chorro magnético, que es una carga ionizada muy elevada, se dan frecuentes alteraciones sociales. Pues bien, cuando se detecta esta concentración, que tiene aproximadamente 30 kilómetros a la redonda de energía geomagnética, en Bolivia se comienza a producir una suerte de inestabilidad sociopolítica, que hizo que se cambiaran 5 presidentes sin golpes de Estado. Lo interesante es que, así como veíamos que el movimiento geomagnético de la energía planetaria, representada en lo que es la Gran Chacana, así con esos colores muy bonitos que son la huipala, lo que representan es lo siguiente: cuando nosotros tenemos un pozo de agua y tiramos una piedra en su centro, el efecto que produce esa piedra en el agua es de ondas, ¿verdad?, expansivas. Lo mismo operan los centros de luz que están activados en todo el largo y ancho del planeta. Cuando se activan, comienzan a generar ondas expansivas de esa energía que rodea todo el planeta. Pues bien, luego de esos 2 años sin golpes de Estado en el que se pasaron por el Palacio de Gobierno 5 presidentes, hasta el día de hoy no sabe nadie cómo ni por qué, dio por resultado la elección de un representante de una clase históricamente postergada, ¿verdad? Al primer indígena, en este caso, en Bolivia, después de 500 años de la constitución como país, indígena. Independientemente de que todos nosotros somos apartidistas, creo que lo que vino a representar fue la activación de esa energía a nivel planetario. Por ejemplo, en la Argentina, la elección de otra presidenta, mujer, en Chile y en Estados Unidos, el país más grande económicamente del planeta, se elige por primera vez a un gobernante de color. Entonces, la activación de esta energía femenina en el planeta
a través de lo que ha sido este vórtice de energía de la cordillera de los Andes y el lago Titicaca, lo que representa es el despertar de la parte sensitiva y espiritual de la humanidad. Cuando hablamos de la parte femenina, hablamos de la parte sensitiva y espiritual de la humanidad. Y consecuentemente, la activación y la operación de esta energía a nivel planetario, lo que está procurando es justamente un proceso de inclusión. ¿Qué significa? Que socialmente, clases históricamente postergadas, en este caso como el género femenino, o la raza de color, o los indígenas, han comenzado a acceder a las herramientas de toma de decisiones. De alguna manera, equilibrando la balanza en una suerte de energía de equilibrio y justicia. Y eso es lo que se está viviendo. ¿Por qué creen ustedes que en lo que va de los últimos años han comenzado a darse y a generarse cambios, por ejemplo, en Oriente Medio? Con el derrocamiento justamente de estos líderes políticos que tenían poco menos que enclaustrados a países como si fueran parte y patrimonio solamente de familias. Entonces, o la crisis que se está viviendo a nivel global, sobre todo en Estados Unidos y aquí en Europa, están generando justamente cambios que han de procurar el que nosotros comencemos a modificar el sistema de vida en el que vivimos y tomar las riendas de ese sistema de vida a la medida de nuestros mejores ideales. Y tal es el compromiso y tal la responsabilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos para ser agentes de cambio ahí donde fuera que nos encontremos. Pasando del exacerbado a veces misticismo a la práctica simple y sencilla, llana, del día a día. ¿Verdad? Pues bien, decía que luego de interiorizarme en la experiencia de contacto con los días de Venus, quienes me interiorizaron también a la vez en el conocimiento del gobierno interno positivo de nuestro planeta, tuve la oportunidad justamente de ingresar al retiro interior y ser testigo presencial de la existencia justamente debajo de las cristalinas aguas del lago Titicaca de este maravilloso centro. Es un santuario en realidad, un templo que fue protegido y resguardado por la Hermandad Blanca hace ya más de 5.000 años atrás. Ustedes saben que toda América está conectada por andenerías, por túneles, y estos túneles son conocidos como chincanas. Hay muchos que están derruidos y no conducen a ningún lugar, y hay otros que están protegidos y resguardados por el gobierno interior, a los cuales nosotros hemos sido invitados a acceder. Uno de ellos se encuentra en inmediaciones de estas islas, de este grupo de islas en el interior del lago Titicaca, y estando justamente allí fui llevado a través de esta andenería y galería hacia lo que es la parte interior del lago Menor, donde pude observar un templo semisubterráneo y una especie de pirámide muy parecida a la de Acapana, y en el fondo una suerte de montículo donde pude ver el resplandor de una herramienta maravillosa que operaba lo mismo que en Venus, o sea, un sol resplandeciente conocido por ellos como el disco solar. Entonces fui contactado por un anciano maestro que se denomina Soromés, y quien sería también descendiente directo de estos otrora pobladores de esta mítica civilización atlante. Los rasgos de Soromés son muy nórdicos, tiene una barba, ojos claros, cabellos largos, lacios, muy al típico estilo de maestro. Con la connotación de que su presencia verdaderamente no es de anciano, si bien sus rasgos pueden ser milenarios en lo que se refiere a la emanación de sabiduría y conocimiento y omnipresencia que tienen,
se le ve una templanza casi diría yo hasta atlética, ¿no? Entonces los ancianos maestros pues tienen la virtud de poder comunicarse, y al comunicarse con su campo de energía nos envuelven y hacen que nosotros, más que entender con la mente lo que ellos nos están transfiriendo, comprendamos con el corazón. Porque se entiende con la mente, más solo se comprende con el corazón, y al tiempo en que ellos expresan sus pensamientos, hacen que en nosotros se active la información que está y hace en nuestro código sanguíneo. Y es así que el anciano maestro, en este templo interior, me dice que la llave que puede abrir el gran portón en la muralla de nuestra conciencia no es sino amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como a nosotros mismos. Y cuando me dijo ello, entonces comprendí de que los seres humanos nunca habíamos estado ni lejos ni distante de la verdadera realización, que no se necesita saber mucho, sino simplemente es la actitud lo que determina nuestro cambio y transformación, y lo que hace que nosotros podamos estar o de un lado o del otro. Es nuestra actitud frente a las circunstancias de la vida y consecuentemente de lo que queremos y de lo que podemos hacer. El límite, en otras palabras, nos lo ponemos nosotros, ¿no? Y en esa medida, el anciano maestro, independientemente de que es portador de infinita sabiduría, me hizo comprender de que en las cosas más simples y sencillas están las verdades más profundas. El anciano maestro me dijo a mí de que la verdadera sabiduría, por ejemplo, no radica en saber mucho, porque información la podemos adquirir con un buen libro o una buena plática. La verdadera sabiduría radica en saber discernir lo que está de más de lo verdaderamente esencial. Y es así que la capacidad de discernimiento a nosotros nos debe permitir ser objetivos, simples y sencillos, optar siempre por las elecciones más directas hacia lo que pueda ser de nuestra vida un fiel reflejo de lo que somos interiormente, ¿verdad? Pues bien, resulta que siempre a orillas del lago Titicaca se fueron dando esta suerte de experiencias de contacto, tanto con los guías extraterrestres como con los ancianos maestros de los retiros interiores. Y aquí podemos observar, aquí estoy de espaldas, justo casi encima de la cabeza, lo que aparenta ser una especie de haz luminoso que se proyecta de lo alto hacia abajo, es el rostro del anciano maestro Soromés que se contacta conmigo. Aquí lo pueden observar ya con un análisis que se ha hecho de la fotografía, de esta especie de oleograma proyectado a plena luz del día, el rostro, ¿no? Los ojos, la nariz, los labios, esa especie de barba muy sutil, y pues aquí no se lo observa en la fotografía así, una especie de velo que le cubre. Este es el anciano maestro Soromés, con quien tuve la oportunidad justamente de interactuar en el retiro interior del lago, y que inicialmente, a diferencia de los guías extraterrestres a quienes conocí en el campo, inicialmente él se proyectó oleográficamente, pero en mi propio hogar, en mi habitación. Y es así que toda esta información me llevó al trabajo de lo que los ancianos maestros denominan activación e iniciación solar, que es parte de lo que compartiremos justamente en el seminario del jueves, en el manejo consciente de las energías, en lo que los ancianos maestros denominan la preparación ulterior. ¿Ulterior por qué? Porque toda esa información no ha sido compartida antes en libros o ha sido difundida en las escuelas herméticas, sino que simple y llanamente fue resguardada y protegida para ser transferida en este tiempo en que la humanidad iba a iniciar ese nuevo ciclo de su historia, en este tiempo sin tiempo, en este nuevo proceso de su preparación, en esta etapa de cuarta dimensión. Y ulterior porque es posterior a todo lo vivido.
Y es lo que justamente nos ha de permitir iniciar y sentar con bases firmes y sólidas el establecimiento de las nuevas comunidades humanas. O lo que consecuentemente llaman los ancianos maestros de la Hermandad Blanca, la exteriorización del gobierno interior. Por lo que quedan todos invitados a ser parte de este proceso maravilloso. El día jueves, en la medida de las posibilidades, compartiremos esta información del manejo consciente de las energías y la preparación ulterior. Pues bien, ellos me hablaron mucho de cómo la energía del disco solar, pues de alguna manera nos conecta con toda esa frecuencia de la gran conciencia universal. Me comentaron cómo en realidad cada estrella que vemos en ese maravilloso, en esa maravillosa bóveda celeste viene a representar una neurona de la gran conciencia universal. El Sol es portador de información, de vida, y está emanando todo cuanto dentro de su campo magnético coexiste. Cada Sol es portador de vida y creador de un sistema, ¿verdad?, en el que se desenvuelve civilizaciones, agentes de vida totalmente diferentes y complementarios a todo cuanto existe en el universo. Así como que cada persona es única, cada sol resplandeciente en el firmamento es un complemento de esa maravillosa conciencia universal. Y toda esa información está permanentemente emanándose de sol, de estrella a estrella, y consecuentemente esa gran conciencia universal llega justamente a esta parte y estos confines del universo, al sistema solar, y en el sistema solar el Sol la cataliza y la proyecta a todos los planetas habitados del sistema y consecuentemente a la humanidad. Esta emanación de la información de la gran conciencia universal, de la cual es parte nuestro propio logos, el Sol, se proyecta a la Tierra creando las condiciones de vida. A través de los ciclos solares, las explosiones solares, el viento solar, nos llega a lo que es justamente los ciclos de vida que han de regir, es decir, los procesos que se han de desarrollar, las condiciones en las que vamos a nosotros evolucionar aquí, en todos los ámbitos, ya sea con los minerales, con los vegetales, con los animales.